¿cómo están? Muchísimas gracias por sumarse a otro comité interinstitucional de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. En esta oportunidad vamos a tratar dos casos de oncogeriatría, por eso sumamos a las discusiones habituales de equipo interdisciplinario a los geriatras. Los paso con Alexis, así puede presentar a los equipos. Bueno, buenas tardes, gracias Mario. Una vez más, agradecerle a todos por estar en este comité de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, en esta oportunidad de la temática de oncogeriatría. Vamos a tener dos casos clínicos, uno presentado por el doctor Omar Carranza del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, que lo acompaña el doctor clínico y especialista en geriatría, el doctor Cleto Ciocchini, que bueno, después se van a presentar. Y otro caso de la ciudad de Mendoza, del doctor Leonardo Sioca, va a presentar como médico mastólogo una paciente con un cáncer de mama. Él trabaja en el Hospital Italiano de Mendoza y bueno, también va a presentar a su equipo. Omar, yo como ya presenté a ustedes que están desde Mar del Plata, si te parece, ahora que vamos a empezar con tu caso, pero si antes Leonardo presenta a quienes lo acompañan de Mendoza. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada agradecerle a Alexis Ostinelli por la posibilidad de brindarnos la discusión del caso de oncogeriatría nuestro. Bueno, nos acompañan la doctora Laura Bergamín, ella es médica radiooncóloga, radioterapeuta del Instituto Fuesmen, del Servicio de Terapia Radiante. También están médicos oncólogos clínicos del Instituto COIR, puntualmente la doctora Romina Príncipe, la doctora Gema Gil va a tratar de unirse más tarde. Está presente también el cuerpo de residentes y jóvenes oncólogos de la institución. Como médica mastóloga del Hospital Universitario está presente la doctora Ana Laura Ulloa, también de la provincia de Mendoza, y tratarán de unirse más tarde en la reunión otros médicos mastólogos del Hospital del Carmen y también del Hospital Italiano de Mendoza. Muchas gracias. Bueno, y antes que no presenté al doctor Gavassi, quien coordina junto conmigo el comité. El doctor Gavassi es médico clínico, especialista en geriatría, y él trabaja en el Instituto Alexander Fleming, pero también desarrolla sus tareas en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro. Empiezo a compartir entonces, Omar, el tuyo, así presentamos el caso. Lo que no dijimos con anterioridad es que, si bien el caso clínico es de Mar del Plata el primero, por supuesto que todos los médicos de Mendoza pueden participar, y después viceversa también, cuando se presente el de Mendoza. También aprovecho para agradecer la invitación junto con el doctor Ciocchini a la Asociación Argentina de Oncología, y vamos a presentar un caso de un paciente, si querés puedes pasar a la siguiente, que hemos tratado conjuntamente con el doctor Ciocchini y con otras especialidades también. Un paciente que ya conocemos hace varios años en la institución. En realidad yo lo conocí en julio del 2019. En ese entonces el paciente tenía 84 años. Como todo paciente anciano, tenía múltiples antecedentes personales, dislipemia, artrosis, resecciones de tumores de piel, pasos celulares, y sobre todo es un paciente ex-tabaquista severo, con una carga tabáquica acumulada de más de 40 paquetes año. Era un paciente también con un EPOC obstructivo muy severo, tenía una espirometría ya hecha por aquel entonces con un BEPS-1 bastante bajo, de un 30-40%. Y además tenía como antecedente que en el 2001 había sido operado de un cáncer escamoso de pulmón, un carcinoma escamoso de pulmón. Se le había hecho una lobectomía superior derecha, y en aquel entonces resultó ser un T2N0, quedó en controles y estaba libre de enfermedad. Además de eso, por ser también mayor, tenía su cáncer de próstata, que en el 2007 era un carcinoma de próstata con riesgo intermedio favorable. Esto con las clasificaciones que utilizamos hoy en día. En aquel entonces quizás no teníamos los elementos que tenemos hoy para clasificar, pero bueno, viéndolo a día de hoy, era un carcinoma de riesgo intermedio favorable, con un PSA bajo, un Gleason de 7, de 3+4, y era un T1 por estratificación por tacto, digamos, ¿no? Se había tratado con radioterapia en el 2007, y en el 2015 había tenido una recidiva bioquímica
nunca se biopsió él, pero bueno, se le había hecho tratamientos a cargo de urología con antiandrógenos en forma intermitente, nunca había sido nada continuado, estuvo por 4 años, y también en el 2019, a consecuencia de una hematuria, comienza a estudiarse y se le hace una cistoscopía y una RTU, diagnosticándosele un carcinoma uroterial de vejiga superficial, y estaba en tratamiento con BCG en el esquema de LAM en la fase de inducción, cuando se le hace una tomografía, y en la tomografía, pasamos si quieren a la siguiente, en la tomografía se ve que tiene una lesión pulmonar izquierda, que ahí tiene las dimensiones, medida más o menos aproximadamente 3 centímetros de diámetro mayor, y además otra en la base derecha, que en un PET ambas eran hipermetabólicas. Mirando imágenes previas que tenía el paciente, ya esas imágenes se insinuaban en algunos estudios previos, pero bueno, es una cosa importante que sabía el doctor Ciocchini. Este paciente se seguía con un neumonólogo fuera de la institución, entonces no tenemos estudios previos, pero bueno, ya la tomografía esta que se muestra acá, revisando las otras imágenes, se ve que ya algo se veía, digamos, ¿no? Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente. Se hace una punción de la lesión pulmonar y el informe es concluyente con un adenocarcinoma pobremente diferenciado de pulmón, TTF1 positivo, P63 negativo, y se le hicieron los biomarcadores, estamos hablando del año 2019, que habitualmente hacemos en cáncer de pulmón, GFR, LK, ROS, que fueron negativos, y en aquel entonces, cuando se hacían punciones de aguja fina, habitualmente no nos permitían hacer PDL1, más allá de que se enviaba coágulo, digamos, con material que hoy en día, con esa cantidad de tumor, se puede hacer el PDL1 sin ningún problema. En aquel entonces no se informaba el PDL1. Pero nos encontrábamos con un paciente que no tenía biomarcadores para una terapia ni dirigida, ni tampoco para hacer inmunoterapia. También teniendo en cuenta que, no recuerdo bien, pero me parece que en el 2019 no, salvo, digamos, era un momento que creo que estábamos haciendo inmuno en segunda línea, ya no me acuerdo si ya estaban los resultados de hacer este quimio con inmuno en primera, pero no teníamos acceso a ese tratamiento, y entonces, si quieren, pasamos a la siguiente. Antes te quería hacer ahí una pregunta, Sí. a ustedes o también a Roberto, ¿no? que como médico geriatra. Si te llegó esa la consulta con todos esos antecedentes y con esta imagen pulmonar, antes de tomar una conducta o de decidir básicamente si el paciente va a hacer un tratamiento sistémico, si va a hacer tratamiento paliativo y demás, ustedes al tomar la primera conducta ya lo mandan a la evaluación geriátrica por las edades, por las comorbilidades, y otra cosa es, después también a Roberto le quería preguntar si un paciente ya con tantas comorbilidades se toma en cuenta la edad o cómo entra al consultorio, o sea, cómo se empieza la evaluación de un paciente adulto mayor con un diagnóstico, en este caso un cáncer de pulmón, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que el punto inicial cuando uno evalúa un paciente y va a avanzar a procedimientos diagnósticos es evaluar qué chances terapéuticas tiene. Quiero pensar que este paciente estaba con una evaluación geriátrica que era óptimo para iniciar un tratamiento. La edad no debería ser un factor condicionante para decidir la terapéutica en los pacientes adultos mayores. Uno habla de edad cronológica, pero tiene que hablar de edad biológica. Y un término bastante utilizado en geriatría es el término fragilidad. Este paciente tenía una comorbilidad mayor, por lo que puedo interpretar, que era el EPOC severo, pero funcionalmente no hay ningún dato, pero uno piensa que no tenía compromiso en las actividades de la vida diaria, ni instrumentales de la vida diaria, y quizás se le podía ofrecer un tratamiento no quirúrgico por la capacidad residual pulmonar que tenía. A lo que va a tu pregunta es que uno debería
hacer una evaluación geriátrica completa en este paciente merece una evaluación antes de decidir conductas diagnósticas y obviamente terapéuticas. Y también uno de los datos que estaba en la presentación es este tema de la recidiva bioquímica. Cuando un paciente añoso está seguido con un cáncer de próstata y muchos años después empieza a subir el PSA, hasta donde uno, haciendo un tratamiento de esa recidiva bioquímica, le mejora la calidad de vida. Y quizás lo que vemos que son pacientes que están con supresión androgénica durante muchos años, con los estragos que hacen este tipo de tratamientos, y probablemente ese paciente no muera de cáncer de próstata. O sea que hasta acá uno tiene muchísimo como para discutir en cada decisión que toman estos pacientes. Igual ahora lo que más apuntaban, obviamente, del diagnóstico, o lo que, como bien dijiste, no íbamos a ver el cáncer de próstata, era el cáncer de pulmón, ¿no? O sea, por eso justamente... Exactamente. A lo que va tu pregunta, que obviamente cuando uno decide ir a buscar un diagnóstico es porque el paciente clínicamente o geriátricamente da como para ofrecerle un tratamiento. No sería de buena práctica someter a un paciente a procedimientos diagnósticos, cualquiera sea el tipo, y quedarse con un diagnóstico y después decir, bueno, la verdad que no tiene chance terapéutica, a menos que sean casos muy puntuales, que uno quiere asegurar el diagnóstico porque merece ese paciente tener un diagnóstico. Pero si uno va a avanzar a determinados procedimientos que no están exentos de riesgo, son funciones pulmonares, uno es porque tiene chance como para ofrecer un tratamiento. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, este es un paciente que era completamente funcional, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero digo, ya asusta con todos los antecedentes que tiene y que encima le ha dado 84 años, porque por ahí que asustan más los antecedentes que la impresión del paciente. O sea, claro, eso es lo que yo, básicamente, porque a lo mejor tenés una paciente con hipertensión y dislipémica y que te entra a silla de ruedas al consultorio, pero tenés un paciente de 84 años con ya 3 tumores y te entra y vino a jugar, no sé, claro. de venir con los compañeros. Incluso el EPOC, si bien tenía un BEF muy bajito y un EPOC severo, él, por ejemplo, nunca tuvo internaciones. Nunca tuvo, las reagudizaciones eran leves y las manejaba muy bien, con antibióticos, nebulizaciones, pulsitos cortos de corticoides, y nunca se internó. Siempre se mantuvo lúcido, bueno, un poco me adelanto a lo que viene después, y con muy buena calidad de vida a pesar de estos antecedentes. Es que cuando uno suma comorbilidades, un paciente que tiene más de 80 años, es hipertenso, diabético, tratado con metformina por una diabetes y tiene un marcapaso puesto porque hizo un bloqueo AB, uno ve los antecedentes y cuando ve el paciente hay una disociación, porque muchos pacientes están funcionales, con autonomía, incluso con hándicap, manejan, hacen actividad física. Por eso la desmitificación de la edad cronológica en la toma de decisiones me parece que debe ser uno de los puntos relevantes en esta discusión. Sí, totalmente de acuerdo. Y una cosa que se habló, digamos, costó un poco tomar la decisión de iniciar tratamiento con él, porque tampoco teníamos un tratamiento que garantizara, él por sobre todas las cosas quería preservar su calidad de vida. No quería que ningún tratamiento que él hiciera le alterara demasiado la calidad de vida. Lo que pasa es que tenía una enfermedad avanzada que venía progresando y bueno, entonces acordamos hacer, aunque sea un tratamiento corto, con quimioterapia semanal. Como figura ahí, le hicimos Carbopacli semanal, 2 meses de tratamiento fue lo que acordamos hacer, y con 2 meses de tratamiento la realidad es que la enfermedad se mantuvo estable, o sea, no hubo, pero se mantuvo estable y con buena calidad de vida. Él mantuvo siempre muy buena calidad de vida. Y le dijimos un poco que el tratamiento también de alguna manera, nosotros no nos olvidamos que él tenía un tumor de vejiga, que si bien era un tumor superficial, él había abandonado el esquema de BCG, pero también un poco hablamos de que las drogas que usábamos para cáncer de pulmón, fundamentalmente el platino y también de alguna manera el paclitaxel, también son activas en cáncer de vejiga. Si bien no son la indicación en un tumor superficial de vejiga, era algo que de alguna manera no era contraproducente, digamos, para el cáncer de vejiga. Si quieren pasamos a la siguiente. Bueno, en marzo, estas decisiones se tomaron en el 2019, en marzo del 2020 inicia la pandemia.
sobre todo cuando estaba, digamos, haciéndose controles después de haber finalizado su tratamiento. La siguiente, en mayo, digamos, él retrasa la tomografía de control por la pandemia. En marzo, la realidad es que la pandemia en Mar del Plata, nosotros en marzo se empezó el confinamiento, digamos, el aislamiento, pero hasta mayo no teníamos prácticamente casos, no había circulación local del virus, y entonces retrasamos un poco la tomografía, pero en mayo acordamos hacer con los ciertos recaudos, digamos, hacer una imagen de control, y en la imagen se ve crecimiento de esa lesión que veíamos previamente y además una nueva lesión en la base izquierda de nueva aparición. Y entonces en ese momento le planteamos al paciente y a su familia hacer tratamiento con inmunoterapia en segunda línea con nivolumab. Y su familia, otra vez nos encontramos con un paciente en similares condiciones, nunca tuvo un deterioro de su estado general, de su funcionalidad. La verdad que era un paciente que estaba muy, muy bien físicamente y que asintió a hacer un tratamiento que explicamos que a priori tenía una toxicidad menor que la quimioterapia, digamos, ¿no? Acordamos hacer... Eso igual, justo quería hacerle una pregunta a Cleto y a Roberto, si hoy en día, bueno, ya en oncología es casi en la mayoría de los tumores, hasta incluso en cáncer de mama, está el tema de la inmunoterapia, pero bueno, viene un poco atrasado el estudio de las toxicidades en personas adultas mayores, o sea, porque si bien sabemos que hasta incluso los estudios, la mayoría de los estudios te dicen hasta 75 años, incluso este tenía 84 y hasta están subrepresentados los pacientes adultos mayores, como así también los jóvenes, en los estudios, que desde el punto de vista clínico y desde la geriatría, ¿qué experiencia tienen con el tema de la inmunoterapia en estos tipos de pacientes? O si hay reportes de que son mayores las toxicidades inmunomediadas, si no... Hemos tenido casos de toxicidad inmunomediada fundamentalmente desde lo endocrinológico, hipofisitis. Hay que tener en cuenta que cuando uno tiene un adulto mayor se manifiesta por deterioro funcional. O sea, cualquier entidad que se agrega a un adulto mayor va a tener un deterioro funcional. Y en un paciente que está en tratamiento oncológico, ese deterioro funcional puede ser por desorden metabólico o por infecciones agregadas, por sarcopenia y el tratamiento con inmunoterapia muchas veces lo que hace es exacerbar ese deterioro funcional previo. Las miopatías, hemos tenido cuadros miasteniformes asociados a inmunoterapia, a pembrolizumab. El tratamiento obviamente es corticoide, altas dosis o gamma-globulina, pero esto se puede editar, así que vamos de vuelta. Los tratamientos o las complicaciones en el adulto mayor con inmunoterapia están agregados al deterioro funcional del tratamiento. Hemos visto pacientes, por ejemplo, que cuando hacemos los estudios de estadificación para ver la evolución del tumor, como es en este caso, uno ve que el tumor mejora, pero el paciente tiene deterioro funcional, y lo difícil es interpretar eso. Si ese deterioro funcional es propio de la vulnerabilidad del paciente o es el agregado de la toxicidad de los tratamientos. Lo que hemos visto mayor frecuentemente es el hipotiroidismo y endocrinopatía, hipofisitis y desórdenes musculares. Como decía antes, las miastenias es una de las cosas, síndrome de cabeza caída, pacientes adultos mayores que se van como cayendo hacia adelante. Esos son desórdenes que aparecen y que hemos visto en el tratamiento con inmunoterapia. Nosotros acá en el hospital tratamos mucha gente anciana. La realidad es que con la inmunoterapia en monoterapia no vemos efectos secundarios muy distintos a lo que vemos en pacientes más jóvenes, digamos, ¿no? Habitualmente son toxicidades del punto de vista a las que comentaba Roberto, con hipotiroidismo, cuestiones más bien de fácil resolución. Si tengo que
pensar, digamos, en toxicidades graves en pacientes ancianos, la realidad es que no recuerdo en pacientes ancianos, quizás también porque estamos sesgados de que algún paciente anciano o muchos pacientes ancianos no hacen tanto tratamiento, digamos, ¿no? Pero la realidad es que en monoterapia no vemos tantas complicaciones. Bien. Si quieren pasamos a la siguiente. El paciente entonces hace nivolumab, y en julio, o sea, él empieza en mayo y en julio se hace una reevaluación y el paciente en la reevaluación tiene una respuesta parcial, o sea, al tratamiento, la lesión que tenía, que habíamos visto en la imagen anterior, que es la que se ve en la imagen de abajo, a la izquierda, es la tomografía vieja de mayo, y a la derecha esa imagen desaparece, y en las imágenes de arriba la lesión se hace como más subsólida, digamos, ¿no? O sea, pierde componente sólido y presenta una reducción de tamaño también. Pasar, si querés, a la siguiente, y esto va de la mano de que además de, o sea, hay como una respuesta discordante, digamos, a nivel pulmonar, porque aparece en la vejiga un engrosamiento de la pared, una lesión en la pared de la vejiga que parecía comprometerla a la pared. Y esto iba un poco en contraposición al efecto de la inmunoterapia a nivel pulmonar. Entonces, si querés, pasamos a la otra. Es ahí cuando otra vez había que tomar decisiones de qué íbamos a hacer con este paciente con respecto a la lesión de la vejiga, y entonces es cuando tiene una nueva evaluación geriátrica. Si querés pasar a la siguiente. Bueno, ahí la primera vez que me lo presenta Omar, yo ya lo conocía como clínico al paciente, pero también, bueno, en ese momento le hice una evaluación geriátrica integral. En ese momento tenía 85 años, los antecedentes que dijimos, EPOC severo, pero el paciente estaba lúcido, independiente para las actividades básicas de la vida diaria, también las instrumentales, o sea, manejaba dinero perfectamente, incluso, por ejemplo, cuidaba a sus nietos, incluso se iba de vacaciones, no había tenido hasta ese momento internaciones, no tenía criterios de fragilidad. Habitualmente yo le hago, no sé, Roberto, le hago el test de Fried y le daba negativo para fragilidad. Tampoco me dio para sarcopenia en ese momento. Como dije hoy, las reagudizaciones de su EPOC eran leves, las manejaba muy bien en forma ambulatoria. Incluso, como pasó en varios pacientes en la cuarentena, él creo que no tuvo reagudizaciones, o sea, no tuvo COVID y además tuvo muchas menos infecciones respiratorias. Y siempre manteniendo una muy buena calidad de vida. Así que, bueno, en ese momento lo hablamos con los urólogos y con Omar, con los oncólogos. Yo creo que acá la limitante era básicamente la tolerancia a la anestesia por la severidad del EPOC que tenía. Así que en ese momento se decidió que no era un paciente quirúrgico, que no iba a poder tolerar una anestesia general y quizá tampoco una sedación. Así que bueno, el planteo era si hacerle o no un procedimiento diagnóstico y o terapéutico en su vejiga. Lo que a mí me pareció en ese momento era que el procedimiento se podía hacer evitando la anestesia general, ¿no? Y la sedación. Si quieren, pasen a la siguiente. Entonces, finalmente se termina haciendo una cistoscopía con el menor nivel de sedación posible, más allá de que cada vez que se intentaba dormir un poquito, se deprimía un poco desde el punto de vista respiratorio, pero se consigue hacer el procedimiento y se hace una RTU de vejiga. La siguiente. Y el informe de la biopsia habla ya no de un tumor superficial, sino de un tumor urotelial, un carcinoma urotelial, que es un T2, o sea, un tumor que ya invade la capa muscular. Entonces, nos encontramos con un paciente que está en respuesta a la inmunoterapia por su cáncer de pulmón, por su adenocarcinoma de pulmón, pero tiene una progresión de su lesión del carcinoma urotelial de vejiga con invasión de la muscular, y un paciente que ya tiene antecedentes de radioterapia sobre la próstata,
con lo cual no es candidato para hacer un tratamiento de conservación de vejiga. Entonces, el único tratamiento que uno puede hacer para garantizar, digamos, o tener una chance de curación es una cirugía agresiva, que es la cistoprostatectomía radical, o sea que en el caso de él se descartó de plano. Pero bueno, un poco el tema era qué iba a pasar con las hematurias, digamos, un poco lo que pasa con estos tumores cuando progresan a nivel de la vejiga. Pero bueno, se acordó con la familia a tomar conductas conservadoras, digamos, ¿no? RTU a medida que el paciente sangrara, y evitar cualquier procedimiento quirúrgico agresivo, digamos, ¿no? Si querés poner la siguiente. El paciente Omar, él estaba asintomático en este momento. Él tuvo episodio de hematuria que digamos, mejoró con la RTU, que se hizo en diciembre del 2020, y después, la verdad que el paciente se mantuvo asintomático. Te puedo hacer una pregunta, justo que creo que Laura Bergamini era radio-oncóloga de Mendoza, por el tema de la radioterapia. No sé si ella, si bien está con el caso de mama, si nos puede decir, si más allá de que él se hizo radioterapia en la próstata, si eventualmente podía hacerse radioterapia hemostática en la vejiga si en algún momento sangrase o no. De reirradiar se puede reirradiar solamente con esa intención. En el caso que haya un sangrado y que no se pueda llegar o sea, que esa hematuria hace una obstrucción que generalmente lleva a una retención aguda de orina y una intervención hasta quirúrgica. De realizarse se puede realizar. Hay que tener en cuenta solamente que 2007 probablemente haya sido una técnica 3D, por lo tanto, si bien recuerdan un poquito cómo es la técnica 3D, son 4 campos, uno anterior, uno posterior y 2 laterales, donde luego se hace un refuerzo o un boost en la zona donde está la próstata, o sea que la vejiga tiene de 50 Gray para arriba, o sea que tiene dosis casi máxima. Si se puede intentar y realizar, sí, también teniendo en cuenta la expectativa de vida del paciente. Los riesgos son de perforación intestinal, básicamente es eso, perforación intestinal. Pero llegado al caso y no habiendo otra medida a realizar, si lo quieren hacer en forma profiláctica, no lo recomiendo, porque vamos a tapar un agujero y vamos a crear otro. O sea, vamos a crear otra complicación que no la tiene el paciente ahora. Pero si sangrase y no se sangra, si sangra y no tenemos forma de realizar el tratamiento con una cistoscopía y tratamiento a nivel local, se puede realizar, siempre y cuando el paciente esté consciente y el familiar de que bueno, su vejiga ya tiene una dosis y sus asas intestinales tienen una dosis que puede llegar a complicarse con una perforación intestinal. Hago una consulta aprovechando. Durante todo este proceso de tratamiento de segundo primario de pulmón, él siguió en controles con la parte de urología, siguió haciendo tratamientos locales y cistoscopías de control. Él, digamos, el tema es que todo quedó un poco relegado por la pandemia también, ¿no? O sea, él, de hecho, su tratamiento de inmunoterapia lo intentábamos hacer mensual para que el paciente venga la menor cantidad de veces posible al hospital, y la realidad es que el contacto que tenía con urología era bastante, digamos, virtual, digamos, no era algo, no se podía hacer un seguimiento como se hace un cáncer de vejiga habitualmente, digamos, ¿no? Entonces, la realidad es que, más que nada, lo que, si uno tiene que ser sincero, lo que hizo fue su tratamiento oncológico para la enfermedad, para el cáncer de pulmón. Teniendo en cuenta de que tanto las drogas, yo lo digo porque creo que es un poco así, ¿no? O sea, tanto las drogas de quimio que recibió como la inmunoterapia son drogas que son activas también en cáncer de vejiga. Entonces, teníamos un cáncer de vejiga que estaba progresando a drogas activas. Entonces, eso no es menor, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, como figura ahí en el slide, o sea, en julio del año siguiente, el 2021, a pesar de haberse hecho una RTU y de continuar en tratamiento con nivolumab, tiene un nuevo engrosamiento de la pared de la vejiga. Bien, pasamos a la siguiente.
En ese momento también se decidió, digamos, tratar, el paciente estaba asintomático, no tenía hematuria, entonces se siguió controles y en diciembre se le repitió un estudio en el cual se ven adenopatías retroperitoneales múltiples, también además múltiples imágenes en la pared de la vejiga, sugestivas digamos, de nuevos focos de enfermedad a nivel del primario, y también estabilidad a nivel pulmonar. El paciente llevaba 1 año y medio aproximadamente de tratamiento con inmunoterapia, la enfermedad pulmonar estaba estable, no tenía toxicidad, sinceramente, por el tratamiento, pero lo que marcaba un poco el pronóstico del paciente era que había una enfermedad que estaba progresando a nivel retroperitoneal, que bien podía ser la vejiga, que obviamente que era la principal sospecha, que ya había, si era la vejiga, había progresado tanto a quimio como a inmunoterapia. También no podíamos olvidarnos de que él tenía un cáncer de próstata, si quieres puedes pasar a la siguiente, en el cual él había quedado un poco fuera de los controles urológicos. ¿Se acuerdan de que él había hecho tratamiento con antiandrógenos en forma intermitente? Y cuando se vuelve a controlar, se ve que había una nueva elevación del PSA. No sabíamos si estas adenopatías eran por el cáncer de vejiga, que era lo que pensábamos, por el cáncer de próstata, y bueno, entonces tampoco teníamos, si era como pensábamos que era del cáncer de vejiga, no teníamos un tratamiento ni en aquel entonces, ni ahora demasiado bueno. Lo único, si quieren pasamos a la siguiente, que acordamos fue continuar observando esas adenopatías. El paciente mantenía su muy buena calidad de vida, no tenía ninguna alteración sintomática, y la realidad tampoco tenía exacerbaciones de su EPOC. La verdad que estaba muy bien, entonces decidimos seguir observándolo. En marzo se le repite una tomografía, la cual de este año, que la enfermedad se mantiene estable y con un ECOG de 1. Y si querés pasar a la siguiente, para pensar en otras oportunidades de tratamiento, le evaluamos el gen FGFR en una biopsia, porque existe un programa de acceso expandido que el paciente podía, en el caso eventualmente de si esto fuera si la afectación retroperitoneal fuera por su enfermedad vesical, habiendo progresado tanto a quimio como a inmunoterapia, podía ser quizás candidato a erdafitinib, pero eso fue negativo. Y después a la derecha pongo un poco la evaluación de los PSA. Él fue evaluado por urología en más de una oportunidad, y lo que se acordó es no hacer tratamientos salvo una rápida progresión de su enfermedad o que el paciente estuviera muy sintomático, y se le ofreció tratamiento con antiandrógenos leves, se le hizo tratamiento con dutasteride y tratamientos para hiperplasia prostática benigna, y por eso se ve como una leve disminución del PSA, pero también el antecedente del cáncer de próstata estaba latente, digamos, ¿no? Si quieren pasamos a la siguiente. Bueno, lo vimos ahora en junio, le pedimos una nueva tomografía y una nueva evaluación geriátrica para ver qué hacer, digamos, ante los resultados que nos dé esta tomografía, que todavía no tenemos. Si quieren pasar Ese inicio están sin tratamiento, ¿no? Solo lo de la próstata con el dutasteride y el... Solo lo de la próstata, no, digamos, está sin inmunoterapia y sin tratamiento para su cáncer de próstata. Y una consulta, por su cáncer de próstata, ¿se ha hecho alguna nueva estadificación? Porque empezó como una recaída bioquímica, pero no escuché si le han hecho un PET, PSMA. Nunca le hicimos un PET con PSMA. Podríamos haberle hecho un PET también con colina, con los valores que tiene de PSA. La realidad es que... Igual creo que en eso es más como yendo a lo que decíamos al principio, ¿no? Si buscamos es porque después tenemos que tratarlo, ¿no? O sea, es como que... Bueno, lo que habíamos acordado con él es intentar no bloquearlo, salvo que fuera estrictamente necesario, digamos, ¿no? Porque obviamente que iba a ir en perjuicio de su funcionalidad, digamos, ¿no?
y ahora lleva 6 meses sin tratamiento y medianamente su performance se mantuvo. O sea, mantiene muy bien. Ahora el doctor Socini le acaba de hacer una nueva evaluación. Si quieren pongan la siguiente. Bueno, el paciente entonces se mantenía con una disnea grado 3, 4 cuando tenía esas pequeñas reagudizaciones. Para que ustedes se den una idea, una oximetría en reposo del 96%. Un índice de masa corporal de 22,6, siempre fue flaco, con un poco de sarcopenia últimamente, un cuestionario G8 que le da 11 puntos de 17, así que le hice una evaluación por criterio de Fried. La resistencia al esfuerzo es negativa, él tiene baja actividad física, pero más que todo por el EPOC, o sea, no hace ninguna actividad física fuera de la casa. La velocidad de la marcha es de 0,78 metros por segundo, o sea que es negativa, no da para positivo para fragilidad. La fuerza medida por manómetro es de 23,3 kilos, eso es positivo para su BMI, y no tuvo pérdida de peso. Sí, pruebas de sarcopenia positivas, o sea, como que había empeorado un poco, antes no era frágil y ahora tiene 2 criterios de 5, o sea, como tiene una prefragilidad y tiene criterios de sarcopenia. Ahora, la sarcopenia, esta es por sus cánceres, por el EPOC, o también por los años y medio de cuarentena, que también un poco estuvo con menor actividad que la habitual. Eso, bueno, por lo menos no lo podemos saber bien. Así que él se mantiene lúcido y con muy buena calidad de vida, y un poco más limitado en esta evaluación, un poco más frágil que en la evaluación anterior. Y un poco respondiendo a tu pregunta, creo que la sarcopenia es multifactorial. En este caso estamos hablando del envejecimiento, de las drogas que recibió y de la enfermedad activa que tiene. Entonces todo eso te lleva a una sarcopenia. Y Cleto, en este contexto, porque habitualmente cuando hacemos una valoración geriátrica lo que intentamos es que el paciente salga de la consulta con alguna recomendación. Sí. ¿Qué recomendaciones geriátricas les haces? Sí. Y si podés, ya que hay oncólogos, explicar para nosotros la importancia de una velocidad de la marcha disminuida, porque uno ve venir al paciente antes de la consulta y dice, este paciente ya es frágil solamente como camina, por velocidad de marcha, ¿no? Exactamente. Sí, en realidad la velocidad de la marcha junto con la fuerza son 2 de los principales parámetros que están en casi todos los scores, y digamos que casi con esos 2 uno podría definir si fragilidad o sarcopenia. Uno se basa en los criterios que están más estandarizados, en este caso el de Fried. Hay otros, obviamente, hay algunos que toman más en cuenta factores sociales, que no era el caso del paciente, por eso tampoco tiene una muy buena contención social, vive con su señora, tiene nietos, tiene hijos, o sea, no hay ninguna, económicamente tampoco tiene problemas, no hay una fragilidad ni social ni desde ese lado. Pero sí creo que el tema de la sarcopenia. Entonces la velocidad de la marcha es muy importante. Incluso él, si uno lo ve caminar, no camina lento, como uno a veces, como decía Roberto, es muy fácil darse cuenta, a veces no hace falta hacer la cuenta. Pero en él, incluso yo pensé que no le iba a dar la velocidad de la marcha, pero sí, le dio positiva para fragilidad. Y lo otro es las opciones terapéuticas en la sarcopenia son la actividad física, que incluso se pueden hacer, lo ideal es que sea a través de un kinesiólogo, más en este caso que él tiene POC. Se pueden hacer ejercicios respiratorios, ejercicios de fuerza con pesas, y actividad aeróbica dentro de lo que el paciente tolere, ¿no? Progresiva. Y una dieta rica en proteínas. El paciente siempre mantuvo una muy buena nutrición. Eso habitualmente lo vemos mucho en los pacientes mayores que por ahí empiezan a dejar de comer, comen menos proteínas, dejan de cenar a la noche, y de a poquito disminuyen su calidad proteica en la dieta, pero no es el caso de él. Él siempre mantuvo una buena alimentación, a pesar de eso progresa la sarcopenia.
Y después, bueno, la vitamina D también, como otro factor. En el caso de él, la vitamina D está en valores normales. No sé si hay alguna otra cosa. No, ahora ya pasamos, mientras Leonardo se prepara para... Creo que este fue un caso ejemplo porque en principio, bueno, el paciente se presenta con múltiples comorbilidades y cómo a pesar de eso pudo soportar un tratamiento inicial. Después también, bueno, se tuvo la suerte que los tratamientos no le generaron en sí tanta toxicidad porque tanto la quimio como la inmunoterapia la pudo soportar bien. Y después, bueno, sin una intervención, actualmente ya lleva varios meses solamente con controles y la evaluación por ustedes y mantiene su calidad de vida. Así que bueno, creo que es un ejemplo de también esto de la importancia de hacer las evaluaciones geriátricas en los pacientes, ¿no? En la toma de decisiones terapéuticas. No sé, Roberto, si antes de pasar al otro caso querés dar una conclusión. No, creo que la importancia es definir el objetivo terapéutico cuando uno evalúa por primera vez un paciente. O sea, ¿qué es lo que uno busca? Porque si uno apunta a una reducción tumoral, eso tiene que estar acompañado desde lo geriátrico de no una pérdida de la capacidad funcional. O sea que el oncólogo habitualmente busca la cantidad y la sobrevida, y el geriatra lo que va a intentar es mantener la sobrevida, pero a través de una calidad de vida adecuada. Estamos hablando de un paciente que lo empezaron a tratar a los 84 años, hoy tiene 87 años y tiene una calidad de vida adecuada, así que me parece que van en conjunción. Este me parece que es el trabajo conjunto que buscamos. Bien, bueno, muchas gracias, Omar Cleto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno. Bueno, Leonardo, si querés la presentación de tu caso. Antes que nada, como les dije al comienzo de la reunión, muchas gracias a Alexis Ostinelli por permitirnos presentar este caso. Yo puntualmente voy a presentar un caso debatido en nuestra unidad de mastología. Nosotros nos reunimos periódicamente en la provincia de Mendoza, ahora lo estamos haciendo de forma virtual, para discutir los casos que nos plantean en nuestros centros mamarios alguna suerte de conflicto a la toma de decisiones. Entonces nos pareció que era un caso interesante para poder debatir, ¿no? En este caso participan médicos del Servicio de Oncología Clínica, del COIR, del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano, como les expresé anteriormente estoy yo, también la doctora Ana Laura Ulloa, mastóloga del Hospital Universitario de Mendoza, y a quien ya conocen del Servicio de Terapia Radiante del FUESME, la doctora Laura Bergamín. Avanzando entonces con el caso, tenemos a una paciente de 72 años de edad, cuyos antecedentes familiares oncológicos corresponden a un padre fallecido por cáncer de próstata a los 56 años de edad, y actualmente lo que tenemos es una paciente con sobrepeso, con hipertensión arterial medicada con losartán 50 miligramos al día, e hipotiroidismo medicada con levotiroxina 125 microgramos al día. No refiere controles endocrino-metabólicos ni cardiológicos actuales. Como antecedentes quirúrgicos relevantes tenemos una colecistectomía a los 56 años de edad, una intervención quirúrgica correspondiente a una operación cesárea y tripsia tubaria bilateral. Sus antecedentes ginecobstétricos, bueno, su menarca a los 11 años de edad, su fecha de última menstruación a los 52 años de edad, 3 gestas, una B, un parto, una cesárea motivada en una preeclampsia, y como método anticoncepcional previo, método de barrera. Su última colpocitología oncológica a los 62 años de edad. Su examen mamario axilar, bueno, ella viene a la consulta, ¿no?, por un tumor hallado en el autoexamen mamario, ¿no? Y se constata al examen físico mamas voluminosas, péndulas y asimétricas, a expensas de lesión consistente en tumor de mama izquierda, aproximadamente unos 6 por 5 centímetros, de consistencia duropétrea adherido a piel, pero no a planos profundos. En hueco axilar homolateral se palpa una adenomegalia única, móvil, no adherida a piel o a planos profundos, no evidencia alteraciones cutáneas la piel de la mama, no se palpan adenomegalias supra ni infraclaviculares. En este punto cabe aclarar que la lesión presenta plano de movilidad con respecto a planos profundos, pero sí está adherida a plano cutáneo, pero no genera lesión en plano cutáneo, ¿sí? Quiero hacer una pregunta ahí, Leonardo, justo. ¿Cómo no? Ella no se hacía examen, o sea, se hacía examen mamario, pero mamografía y ecografía. No tenía antes de la pandemia, como es muy usual de ver en muchas de nuestras pacientes, desgraciadamente
en diferentes sectores, como por ejemplo en el sector público. En este caso esta es una paciente del Hospital del Carmen de Mendoza. Son pacientes que desgraciadamente nos comentan en la consulta que sí se hacen su autoexamen mamario, no sabemos cada cuánto ni con qué grado de pericia o experiencia lo llevan a cabo. El tema es que ya no había consultado a ginecólogo, ni mucho menos a un mastólogo en el último tiempo. De hecho, como Papá Nicolau y colposcopía nos refiere más o menos aproximadamente hace 10 años, Sí. no tenía tampoco controles cardiovasculares ni endocrinológicos actuales, hacía tiempo que no iba al médico. Y te hago una pregunta a vos como mastólogo y bueno, después también al resto como oncólogos y a Roberto como médico clínico y geriatra, si bien no hay alguna recomendación, ¿hasta dónde creen o hasta dónde opinan que una mujer se debería hacer los exámenes anuales de mamografía y ecografía? Porque ya tenemos 72 años, pero bueno, probablemente se la ve muy bien, pero tengamos pacientes de 80 años muy bien o de 70 años que uno no quisiera encontrar nada. Entonces, ¿cuál sería el criterio para hacerle o seguirle un screening mamario a estas pacientes? Nosotros pensamos de que en realidad el screening mamario, es decir, el estudio de mamografía, debe hacerse hasta que se permita un tratamiento adecuado para la patología. Es decir, nosotros vamos, independientemente de como vos muy bien has expresado, no importa si la paciente tiene 70, 75 o 80 años de edad, siempre y cuando yo a la paciente le pueda ofrecer por su performance un tratamiento oncológico adecuado, debería hacerse la paciente sus mamografías rutinariamente de forma anual, si es que no existe algún condicionante previo que merezca, digamos, algún estudio de manera más frecuente, ¿no? Una mamografía, una ecografía, una resonancia magnética nuclear. No así compartimos con respecto al punto de arranque del estudio, ¿no? Que siempre lo recomendado es a los 40 años de edad, como supone la Sociedad Argentina de Mastología. En Europa ahí está corrido este límite de edad, pero como edad límite en el rango superior, este es el criterio que manejamos al menos en mi hospital. No sé si en otros centros mamarios manejan otro criterio. Un punto interesante es que hay pacientes que anualmente se hacen la mamografía y uno dice, bueno, tiene una expectativa de vida de 10 años en cuanto a su funcionalidad y uno sigue manteniendo la mamografía anual. Pero también nos pasa que los pacientes tienen 83, 84, 85 años y vienen con su mamografía y ellos piden hacerse la mamografía y es muy difícil poder contradecir esa recomendación que viene de 40 años. O sea, la mamografía... No sabemos si va a ir 10 años más o no. Nosotros también ponemos límite 10 años, decimos si tiene una supervivencia de 10 años, bueno, pero tampoco sabemos cuánto más va a vivir, porque no se puede. Pero pero hay algunos estigmas de fragilidad que uno sabe que hay pacientes que, igual que pasen próstata, uno no debería estar pidiendo screening, porque uno lo que trata de hacer con el screening es disminuir la mortalidad y no hacer diagnóstico. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico, después pasa todo esto, ¿no? Que el paciente va al oncólogo y se embarca en procedimientos diagnósticos y terapéuticos no siempre favorables. Pero es toda una discusión hasta cuándo hacer un screening, porque una cosa es lo dogmático que uno puede leer de la literatura y la otra cosa es lo que pasa en el consultorio día a día, que no siempre es fácil, y más cuando las recomendaciones televisivas y los medios hablan de la mamografía y así el PAP. Así que ese es un punto también. Bien. Sí, continuando con el caso, la paciente entonces se somete a una mamografía bilateral digital directa. La imagenóloga informa una categoría ACRC, es una mama heterogéneamente densa, algo sorpresivo para la edad de la paciente, pero sí se informa una lesión nodular de bordes oscurecidos en cuadrante superexterno de mama izquierda, a correlacionar con ecografía mamaria bilateral. Presencia de anomegalias evidentes en axila homolateral, la lesión es categorizada como un BI-RAT 5. Se hace una primera ecografía mamaria y posteriormente a esa primera ecografía mamaria se lleva a cabo la punción histológica mamaria y axilar. Yo aquí les traigo la segunda ecografía post-punción histológica percutánea, tanto mamaria como axilar, entonces, donde vemos que en la mama izquierda, en el cuadrante superexterno, vemos una lesión de 66 por 36 milímetros,
Doppler color positiva, de forma irregular, márgenes no circunscriptos, hipoecoica, en región axilar adenopatías, la mayor de 12 milímetros, categorizadas como un BRN5, y como mencionamos previamente, se llevó a cabo la punción histológica de ambas lesiones, mamaria y axilar. En el estudio imagenológico lo que podemos apreciar entonces es la lesión mamaria, voluminosa, ocupando el cuadrante superexterno de la mama izquierda, y en el margen superior derecho del slide vemos ese ganglio que ya tiene prácticamente los 3 criterios de Rostaño, ¿no? En este caso, el reemplazo total del hilio. Recordemos que también presenta inversión de flujo, engrosamiento de la cortical a más de 3.5 milímetros, es decir, todos los criterios que nos hacen sopesar el procedimiento de la punción histológica axilar. Se lleva a cabo también una resonancia magnética nuclear, en la cual se constata en mama izquierda, en el cuadrante superexterno, nuevamente esta voluminosa lesión de 50 por 40 milímetros, coincidente con el proceso atípico ya biopsiado, es nuevamente una categoría 6, el estudio, y la adenopatía axilar, la cual ya había sido biopsiada y marcada, como comentaremos en un instante. Aquí tenemos las imágenes de la resonancia magnética nuclear, la lesión que toma contacto entonces con la piel, pero no produce alteraciones como úlceras en la piel, no produce soluciones de continuidad. Se observa también la adenopatía homolateral, la cual ya había sido también biopsiada oportunamente. Se piden los estudios de extensión para la correcta estadificación del caso, y en el caso de la resonancia abdomen y pelvis con doble contraste no se observan lesiones hepáticas, colónicas, esplénicas. Sí, en la base del tórax vuelve a hallarse la lesión que hemos mencionado en la mama izquierda, en el cuadrante superexterno. Tenemos algunas de las imágenes de abdomen y pelvis de la paciente. Vamos a la gamografía ósea, la cual denota patología osteoarticular degenerativa. Aquí tenemos las imágenes de la paciente, y por otro lado se lleva a cabo 2 ecocardiogramas Doppler. El primero de ellos denota una fracción de eyección ventricular izquierda del 50%, y por lo tanto se pide una segunda opinión, se pide un segundo ecocardiograma Doppler, el cual en este caso nos da una fracción de eyección ventricular izquierda del 53%. Aquí tenemos el strain, y como conclusión tenemos un patrón de relajación prolongado y una dilatación auricular izquierda moderada en su ecocardiograma. Aquí tenemos entonces, para ser mucho más específico el caso, su inmunistoquímica. Recordemos, habían sido biopsiadas tanto mama como axila. La mama se marcó con clip de titanio en el momento de la punción histológica, y la axila con carbón activado al 4%. Receptor de estradiol para la inmunistoquímica positivo con un OLRED de 8, progesterona positivo también con un OLRED de 5 como score final, HER2 positivo 3 cruces, y el Ki67, en este caso, del 40 al 50% de las células neoplásicas. Lo que me es relevante mencionar en este punto es que nosotros en realidad no contamos con un geriatra en la unidad de mastología, sino que caso por caso es evaluado por servicio, al menos en mi hospital, por el servicio de clínica médica, y si es necesario lo hacemos valorar al caso por un geriatra, pero él mismo es externo a la institución. Entonces, en este caso, lo que quisiéramos discutir con ustedes, a ver qué opinan, los oncólogos, los radioterapeutas, es qué implicancias terapéuticas, cuál es la mejor opción terapéutica que considerarían para el caso mencionado. No sé si alguien quiere empezar. Bueno, para resumirlo, es una paciente sexagenaria, ¿no? Tenían 72. 72 años. Con un cáncer de mama HER2 positivo, en realidad triple positivo, que un tumor tenía 6 centímetros y axila positiva, o sea que no hay dudas que uno lo que primero iría a poner como primera estrategia es la quimioterapia neoadjuvante por todos los beneficios que le va a traer, porque sabe que va a tener respuesta. El tema es que, bueno, no sé vos, Roberto, qué podés decir. Como antecedente así patológico de la paciente, lo único que tenía es esa cardiopatía o eso la evaluación cardiológica, pero en sí la paciente en el consultorio, ¿cómo se presentaba? No, la paciente, digamos, está bien, digamos, no tiene, digamos, déficit cognitivo, no tiene tampoco criterios de fragilidad para el servicio de clínica médica,
no contamos con la posibilidad de hacer el score de G8, no tenemos el geriatra, como había mencionado, pero lo que ciertamente nos llamaba un poco la atención es que si bien es un T3N1 y la conducta más adecuada o el estándar de calidad sería llevar a cabo un tratamiento neoadyuvante, por supuesto con antraciclinas, el problema era su comorbilidad cardíaca, ¿no? Esa fracción de eyección ventricular izquierda disminuida, el patrón de relajación, la hipertrofia de la aurícula izquierda. Entonces, ahí es donde nosotros sopesábamos y planteábamos las dos conductas, o la mastectomía radical modificada de tipo Madden, como conducta muy agresiva quirúrgica hoy, o de escalar el tratamiento quirúrgico y proponerle a la paciente un tratamiento neoadyuvante que quizás le genere alguna cierta comorbilidad, y con esta edad, y luego teniendo en cuenta que es el lado izquierdo justamente, y debiéramos irradiar esa mama, eso nos hace bastante ruido en la toma de decisiones del caso. Por ahí lo que se podría evaluar es no un esquema basado en antraciclina, sino que por ahí, si bien sabemos que el doble bloqueo, el uso de trastuzumab, pertuzumab también tienen efectos cardiotóxicos o te va a producir cardiotoxicidad, no sé si combinarlo con antraciclinas, pero por ahí combinarlo con carboplatino docetaxel, no sé si va a poder hacer las dos drogas, pero por lo menos hacer el doble bloqueo con una de las drogas, con docetaxel, por ejemplo, como para poder lograr un poco. Yo creo que va a tener respuesta, porque sabemos que son los tumores que más tasa de respuesta tienen, y un control cardiológico estricto como para poder ir viendo tal vez entre ciclo y ciclo si tiene algún patrón de disminución de la fracción de eyección o no, como para eventualmente seguirle los anticuerpos. No sé, Roberto, ¿vos qué opinas? Nosotros te mandamos muchas pacientes con cáncer de mama, que tal vez no sea la parte cardiológica tu principal evaluación, porque también tenemos a los cardiooncólogos que lo hacen, Sí. pero bueno, obviamente hay algunas cosas que me parece remarcar. Normalmente más de 70 años es la edad que tomamos como para iniciar una evaluación geriátrica y la recomendación geriátrica. Algunos casos más de 65 años, pero más de 70 años sería una edad adecuada para pensar en recomendar una valoración geriátrica. Este paciente tiene 3 o 4 cosas. Primero, el sobrepeso. No sabemos bien el índice de masa corporal, si es más de 30, menos de 30, pero digamos que si tiene sobrepeso, tiene hipertensión arterial, tiene hipotiroidismo. El otro punto es la osteoartritis, serían las 4 comorbilidades al menos que pude detectar de la presentación del caso. Hay un dato que estuvo hablando Omar y Cleto sobre la sarcopenia, y uno piensa siempre que la sarcopenia está acompañada del adelgazamiento y la debilidad, pero hay una obesidad sarcopénica, es la infiltración de grasa en el músculo, y que el paciente cuando tiene esa obesidad sarcopénica, son los obesos mórbidos, también tiene debilidad muscular y también tiene mayor riesgo de complicaciones. Hay un punto clave que es entre el momento que el paciente se le hace la biopsia y empieza el tratamiento, que se llama prehabilitación. Los geriatras estamos actualmente recomendando la prehabilitación, sería prequimioterapia, precirugía, preactitud oncológica específica, que constaría, un poco lo comentó Cleto, es la actividad física regular, la valoración nutricional y el aporte o el apoyo psicoterapéutico. Sería el trípode, si queremos llamarlo, para que el paciente llegue en mejores condiciones. Porque se ve que si antes de iniciar el tratamiento o que sufra la agresión, ya sea quirúrgica, quimioterápica, ese paciente hace una prehabilitación, cuando aparezca el evento agudo, el deterioro va a ser menor que si no lo hace. Entonces se recomendaría durante 4 semanas ese tiempo precioso, como si fuese esta paciente, para iniciar una prehabilitación. Con respecto a la parte cardiológica, está demostrado que aquellos pacientes hipertensos, con sobrepeso, con aurícula izquierda grande, tienen más riesgo de insuficiencia cardíaca diastólica. Y una de las cosas que se recomiendan, yo no hago la parte de cardio-oncología, es hacer ProBNP, troponina, y el ProBNP no sería un buen indicador de insuficiencia cardíaca en estos pacientes de falla cardíaca diastólica, porque podría ser normal. O sea, sería una paciente cual no tiene controles previos, es una paciente aparentemente con baja compliance a los controles o que no ha podido acceder a los controles. Y una de las cosas que sí les quería preguntar, aparte de todo esto que he comentado, es ¿cómo detectan ustedes
en cuanto a la percepción de envejecimiento de los pacientes cuando lo tienen en la consulta, si tienen actitud positiva, y si un paciente que no ha tenido controles prácticamente, cuando llega el diagnóstico, le ponen esa voluntad y esa garra para llevar el tratamiento adelante, decir, mira, yo no quiero tratamiento, porque nosotros acá jugamos con una población que habitualmente tiene controles periódicos, y cuando se hace el diagnóstico, obviamente se hace el control para diagnosticar y para tratar, pero quizás en otros lugares el paciente llega a un diagnóstico sin controles previos y uno lo embarca en una serie de procedimientos diagnósticos terapéuticos y dice, bueno, yo la verdad que no quiero hacer absolutamente nada de eso. Entonces uno busca opciones, pero ¿cómo ven la actitud de los pacientes? ¿Qué es lo que el geriatra trata de ver, ¿no? La percepción de envejecimiento, la actitud positiva, la actitud negativa, si hay depresión, cómo juega el entorno, cómo juega la familia, ese manto de silencio que a veces quiere entablar alrededor del paciente con cáncer, no le digan, bueno, quizás un puntito me gustaría escucharlos a ustedes porque es lo que nosotros aprendemos junto con Cleto de estas cosas, ¿no? A veces, sí, perdón, a veces hay un error de concepto de las mismas personas, no solamente pacientes, de la autopalpación. Entonces, se consideran personas sanas porque se han examinado, se han revisado ellas mismas y se consideran que nunca han tenido enfermedad y eso no ha requerido consulta con el médico. Entonces, no lo toman como que no han tenido deseo de cuidarse, porque se han estado cuidando a su manera. Muchos han interpretado que la autopalpación es un método, dentro de todo, eficaz, y al no palparse, directamente no consultan. Eso es uno también de los motivos por el cual varios pacientes no realizan la consulta, varios pacientes cuando se detectan que uno no puede entender que de repente, si bien la mama es voluminosa, lleguemos a lesiones de 6 centímetros. Pero la paciente, una vez que se llega al diagnóstico, generalmente quiere tratamiento. La paciente lo desea, lo que pasa es que ella cree o interpreta que se ha estado cuidando a su manera. No sé, Leo, ¿qué piensas? No, me parece muy interesante lo que has opinado. También me pareció interesante lo que planteó Alexis, ¿no? El hecho de escalar en el uso de las antraciclinas. Uno le propondría quizás otro esquema, digamos, de neoadyuvancia como un TSHP. Es cierto que este esquema no está exento de cierta comorbilidad oncológica. No sé la experiencia, está Romina, está Nicole, no sé qué experiencia tienen ellas en el uso del esquema TSHP, la adherencia de la paciente a estos 6 ciclos y después cómo continuará esa paciente sabiendo si no logra una respuesta completa patológica y pudiera ser candidata a un tratamiento neoadyuvante, qué tanta toxicidad cardiovascular le suma una paciente de 72 años de edad, que bueno, no tiene criterios de fragilidad, deberíamos valorar muy bien con los geriatras, pero no sé, en la experiencia del centro oncológico, el COIR, ¿qué es lo que ustedes están acostumbradas a manejar? ¿Cuál es tu experiencia, Romy? Buenas tardes. Nosotros la realidad es que hacemos la evaluación, no tenemos tampoco en el centro oncogeriatra. Sí creo que esta paciente es candidata a tener una evaluación por oncogeriatría, porque como lo mencionaban el doctor de oncogeriatra, tiene criterios de fragilidad, toma medicación, tiene cardiopatía, no es una paciente que sea candidata al uso de antraciclinas, sí debe tener un seguimiento cardiológico estricto. Con respecto al esquema TSHP, son esquemas bien tolerados, pero acá yo creo que no está en discusión el esquema a seguir, sino si la paciente es frágil o no es frágil. Yo creo que lo que nos va a delimitar el tratamiento, si hacemos un esquema neoadyuvante o si se plantea una cirugía con posibilidad después de hacer una adyuvancia, la va a definir básicamente su fragilidad, si tiene contención familiar, si está sarcopénica, su patología cardíaca. Esas son cosas que me parecen importantes a definir para poder definir el tratamiento. Y desde el punto de vista oncológico, un esquema como el TSHP, ¿se lo indicarías a una paciente que tiene una axila francamente positiva o lo elegirías para una axila negativa? ¿O te es indistinto en este caso puntual? No, los últimos trabajos lo que intentan hacer es de escalar tratamiento y disminuir el uso de antraciclinas.
Sí. El estudio del trifaena tiene una buena tasa de respuesta, a pesar de no usar el uso de antraciclinas, con menos tasa de efectos adversos cardiovasculares. Así que yo no usaría antraciclinas en eso. Bien. Y una última pregunta a los oncólogos, si me permiten, es si nosotros optáramos por la cirugía upfront, es decir, hacer una mastectomía con linfadenectomía axilar completa, una mastectomía radical modificada tipo Madden, ¿qué adyuvancia indicarían en este caso para evitar la cardiotoxicidad, la comorbilidad que le puede generar a este tipo de pacientes un tratamiento oncológico? Yo creo que ahí igual te va a pasar lo mismo que ahora, o sea, es como que no vas a poder descalar nada porque vas a tener axila positiva, un tumor muy grande, entonces es como que por eso, si lo tenés que hacerlo ahora como neoadjuvancia, se evaluará, como bien decía Romina y Roberto, tiene que tener una evaluación geriátrica para ver si no tiene alguna fragilidad mucho más oculta y que la quimioterapia no te vaya a ser de mayor toxicidad y en detrimento de la paciente, y eventualmente se evaluará si tiene alguna fragilidad oculta en la evaluación geriátrica, si el doble bloqueo le sumás una sola droga o si le podés hacer todo el esquema de TSHP completo, pero me parece que eso es fundamental, porque operarla de inicio con tanto volumen de enfermedad vas a perder la oportunidad de la neoadjuvancia, de que tenga respuesta, que probablemente la vaya a tener, y que después en la adjuvancia vas a tener que hacer también, te vas a encontrar con mucho volumen de enfermedad, axila positiva y eso. Y hasta incluso después, bueno, va a venir la parte de la radioterapia, que como bien vos dijiste, del lado izquierdo, con el tema de la toxicidad cardiológica, y bueno, ahí la quiero ver la radioterapeuta, porque tiene indicación de radioterapia preneo, o sea que va a ser radioterapia. No sé si hay algún estudio que nos pueda demostrar que en pacientes añosas uno pueda evitar la radioterapia o no. Sé que, bueno, con mucho volumen, con mucho menos volumen de enfermedad sí, pero bueno, no sé en estos casos. Sí, en realidad sí hay. Está como que está en tendencia todo esto de escalar, ¿no? Los tratamientos tanto en cirugía, en quimioterapia, pero estamos hablando de una paciente con HER3 cruces, con un Ki elevado, no sería una candidata para omitir radioterapia por el alto riesgo que tiene. Recordemos que si bien la radioterapia ha visto que disminuye el riesgo de recaída, no solamente eso, sino también el riesgo de la mortalidad. Por cada una recaída disminuida se evita un caso de mortalidad, eso ya está demostrado. Con respecto a, sobre todo en esta paciente, que describían como mamas voluminosas, muchas veces esas mamas péndulas voluminosas tienden en el posicionamiento a caer hacia el costado, y eso nos viene a nosotros radioterapeutas fantástico, porque básicamente es como que está fuera del cuerpo, la dosis en corazón es mínima. Entonces yo en estas pacientes, antes de descartar radioterapia, primero la planifico. No la dejaría nunca de lado. Tendría que ser una paciente que realmente tiene una fragilidad, en donde yo sé que tiene una cardiopatía con una insuficiencia cardíaca, que sé que puede llegar a descompensarse. En esos casos, ya directamente hablo con la paciente y sí, ni siquiera la planifico. Pero en una paciente que está compensada, que entra caminando al consultorio, yo, por más que tenga sobrepeso o tenga el antecedente de esta fracción de eyección, se trata de planificar y administrar con la mejor tecnología posible, ya sea con IMRT o gating respiratorio. Uno intenta dar la mejor planificación, pero la anatomía de cada uno varía. Si bien generalmente tienen cardiomegalias, repito, estas pacientes que tienen mamas voluminosas y péndulas tienden a caer bien al costado, lateralizarse, lo que permite que uno con una técnica mucho más simple pueda abarcar todo lo que te va, porque en realidad el territorio ganglionar, lo que más te puede llegar a empeorar es el DVH o la dosis recibida a nivel de pulmón, no corazón. Son los tangenciales de la mama los que te pueden llegar a complicar o no ese ventrículo. Y mientras más lateralizada está la mama, mejor nos va a nosotros. Bueno, no sé, Roberto, si querés hacer alguna percepción final del caso. Sí, pero bueno, sí. Obviamente faltan datos de valoración geriátrica, pero quería dar un dato que habitualmente en oncología se maneja el performance status para definir si un paciente está en condiciones de hacer
tratamiento oncológico no. O sea, pacientes con performance status menor de 2, esos pacientes estarían aptos. La geriatría agregó datos a esto, de varios trabajos que fueron apareciendo con los años, y creo que ahí empezó a tomar rol la geriatría, porque demostraban que aquellos pacientes con performance status menor de 2, hay un 9% de esos pacientes que tenían pérdidas de las actividades de la vida diaria. O sea, no tenían autovalidez. Y hasta el 25 o el 30% tenían pérdidas instrumentales de la vida diaria. O sea, no tenían autonomía. En geriatría se maneja mucho lo que es autoválido y autonomía. O sea, 9%, cuando decimos 9%, habían perdido las actividades de la vida diaria con performance menor de 2, es que no podían cocinarse, no podían ir al toilet solo, no podían bañarse, o sea, pacientes que no podían vivir solos. Y sin embargo, estaban considerados aptos para un tratamiento oncológico. Obviamente, cuando uno avanza en el tratamiento oncológico, lo más probable es que tenga un efecto no deseado, diga, no, pero el performance era menos de 2. Bueno, hay que agregar algunas cosas. No hay una buena correlación entre performance status y valoración geriátrica integral. Así, por eso es que estas charlas de reunión entre oncólogos y geriatras tienen que ser seguidas y con aporte mutuo, ¿no? Porque nosotros como geriatras aprendemos muchísimo de la oncología. Es oncología para geriatras y geriatría para oncólogos. Ese es el camino. Nosotros poder aprender del oncólogo y el oncólogo poder tomar cosas de la geriatría para tomar mejores decisiones en estos pacientes. Bueno, si nadie tiene algún comentario, creo que ya estamos en tiempo, y me quedo con esa frase final de Roberto, que a veces uno, como oncólogo, como cirujanos o como radioterapeutas y demás, no tenemos muchas veces esa noción de la importancia que tiene la evaluación geriátrica de los pacientes, porque hasta que no te encontrás con un paciente así, en el que tenés que definir y decidir como médico tratante la conducta que le pueda, bueno, en este caso para curar a la paciente, porque básicamente era una paciente con una enfermedad temprana, pero bueno, nada, eso, quería como mensaje final agradecerles por haber participado. No sé, Mario, si querés agregar algo más. Sí, creo que va en ese sentido, ¿no? El aporte que nos da el geriatra para evitar subtratar o sobretratar pacientes y poder llegar a la mejor estrategia para nuestros pacientes, para que tengan el mejor resultado, ¿no? Así que, por supuesto que estamos en subtratar, porque muchas veces estos pacientes tratamos pensando en que, está bien, a veces, por supuesto, vamos a hacer tratamientos que le van a generar alguna toxicidad, pero podemos volver atrás o no, pero no pensar en que por no hacer el tratamiento no le vamos a dar la chance o la posibilidad de curarse o de tener un poco mejor de calidad de vida. Totalmente, y también por el otro lado, porque hablamos de tratamiento, pero también por el tema de lo que es el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes, ¿no? También se vio con el primer caso, ¿no? Cuándo frenar en los controles o hasta cuánto avanzar, ¿no? Creo que es esencial ese trabajo conjunto. Todos los equipos de onco necesitaríamos tener un geriatra a mano para que nos ayude en estas decisiones. Así que bueno, a veces no lo tenés en el mismo centro o cerca, pero tal vez un médico clínico que pueda estar... Incorporarlo en nuestra cabeza, en que necesitamos esa valoración en gran parte de nuestros pacientes, porque creo que hoy en día de 10 pacientes que vemos, la mayoría están en este grupo etario, ¿no? Así que es importantísimo poder incorporar esta valoración. Les agradezco en nombre de la asociación a los 3 centros la participación, el ayudarnos a llegar a los distintos lugares del país, y bueno, esperemos sumarnos en otro encuentro. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Adiós,